Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcott y como muchas veces tengo como invitado al pastor Sergio González, que nos viene de Cuautla. Y pues bienvenido, pastor. Muchas gracias, Siempre pastor. es un placer tenerte con nosotros. Sabemos que vamos a escuchar algo profundo de parte de Dios a través de lo que tú nos estás trayendo para el programa. Gracias. Creo que vamos a hablar de lo que es el enfoque. Así es. Eso es una cosa tremenda porque vemos mucho en el mundo de hoy que la gente ha perdido su enfoque, ¿verdad? Así Está es. distraída, intenta por aquí, por allá. Sí. Y nosotros, nuestro enfoque obviamente debe de ser el camino, que es Jesucristo, ¿no? Así es, sí, claro. Sí, creo que es un tema que cada vez toma mayor relevancia, derivado de que hay tantas cosas que quieren tomar nuestra atención. Sí, Finalmente, un congregante regular va a una iglesia y el enfoque muchas veces está en toda la estructura de la iglesia. Pero realmente el enfoque del creyente siempre debe ser en Cristo, sí, claro. porque Él es la iglesia, o sea, nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, muchas veces el perder el enfoque de Cristo nos lleva a cometer muchísimos errores, porque Claro. empezamos a voltear la mirada hacia la iglesia misma, la construcción misma de la formación del creyente, a veces en los ministros, Ujú. a veces en los problemas de la iglesia, a veces en que no me gustó la alabanza o sí me gustó la alabanza. Sí, Pero realmente el enfoque siempre tiene que estar en Él, en Cristo Jesús. Es una parte muy interesante porque mientras tú puedes ver una persona que está enfocada en Cristo y lo determina mucho el gozo que tiene. claro. El gozo siempre es un resultado de estar enfocado en Él. La frustración viene como resultado de desenfocarse de Él. Y un ejemplo muy interesante que notamos en la escritura es la narración de Marta y María cuando son visitadas por Jesús. Ándale, sí. Están ahí las dos y las dos están haciendo algo bien, por decirlo así. Sí, claro. Finalmente Marta está trabajando en la obra, está sirviendo al Dios de la obra, ¿no? Pero se está olvidando del invitado especial. Sí. Y entonces recibe ahí realmente una reprimenda de Jesús cuando le dice Marta, Marta, así como haciendo un énfasis, ¿ah? Sí, ¿ah? Como bájale unas rayitas a tu volumen, ¿verdad? O sea, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y ahí le centra Jesús directamente en el enfoque. Ujú. O sea, no te olvides de quién soy yo, de mi persona, de lo que yo te puedo dar, Sí. de que más allá de lo que tú puedas hacer alimentando aquí a los discípulos, yo trueno los dedos y aparezco a los mejores banquetes que puedan haber en el mundo, ¿no? Sí, claro. Pero esa parte de desenfocarse y enfocarse en el servicio, aunque sea bueno, ¿qué le genera a Marta? Una tremenda frustración. Sí. Enojo, porque Enojo, finalmente sí, 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 estaba enojada estaba enojada, que la hermana no hacía nada, sí. ¿verdad? Y fíjate, es lamentable e interesante que el enojo de Marta no es ni siquiera en contra de su hermana María. Ujú. La gente termina enojada con Dios. Sí, ¿Sí me explico? sí, Es decir, la dicen, yo ya no voy a la iglesia porque la iglesia son esto y esto y esto. No, 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 no. Es que te desenfocaste. La iglesia no es eso. La iglesia es Cristo. claro. Y Él no te ha faltado, Él no te ha hecho daño, Él no te ha rechazado, Él te acepta, Él te ama, Él está contigo todo el tiempo, Él tiene buena voluntad para contigo. Sí, claro. Entonces, pero sabes que cuando me enfoqué en que, oye, es que creo que allá no están haciendo esto, es que el otro, es que aquello, es que yo voy a hacer esto, es que nadie me reconoce todo lo que hago. Dice, ¿sabes? Eso te termina frustrando mucho. Es que ya, lo que dices es finalmente todo está enfocado en mí, ¿no? No me reconocen, no se dan cuenta de lo que estoy haciendo. Eso que decía Marta Es lo que decía finalmente. Marta, sí. Entonces Marta, su enfoque era ella misma Era ella misma, sí. y su obra. Y su obra, sí. Muchos eh, mucha gente puede caer en este desorden porque finalmente el ministerio no debe de ser el primer lugar, es Dios primer lugar. Es Dios el primer lugar, sí, 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 definitivamente, sí. claro, porque el ministerio o la obra o lo que sea puede pasar a ser un ídolo Sí, es idolatría al final del día, es al idolatría, final sí. del día, ¿verdad? Ujú. O es un yugo que nos ponemos
Sí, para hacer nosotros la obra en nuestras fuerzas, a nuestra manera, sí, en lugar de enfocarnos en si Dios me está hablando, tengo que ir a escucharlo. sí, así es. Sí, creo que ahí hay el día de hoy, en la mayoría de las iglesias, llegamos a Cristo y la verdad es que sentimos un sumo gozo. Ujú. Es inevitable que cuando viene la fe y viene el conocimiento de la palabra, el conocimiento del Señor, la comunión íntima con Él, te Sí, produce una plena satisfacción y gozo. exacto. Dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Entonces, ¿cómo identificas un creyente que no está enfocado? Pues no tiene gozo. ¿Cómo está? Frustrado. Entonces, esa frustración no es porque la iglesia haya cambiado o haya mejorado o haya empeorado. El asunto es que esa persona se desenfocó de lo verdaderamente importante. Eh, Cuando vemos lo que pasa con Marta y con María, es que sí está enfocada, como bien dices, en sí misma. Sí, Y enfocarse en sí mismo tiene muchas aristas, tiene como muchos perfiles donde los podemos ver. Por ejemplo, una persona se enfoca más en sus errores que en las virtudes de Cristo. ajá, ¿Ok? Entonces, como sabes que es que no sabe usted, pastor, lo que yo hice, pero yo me siento muy mal porque fíjate que esto y lo otro y aquello. ¿Y cuándo pasó eso? No, pues pasó en 1986 y sí me explicó, tenía 6 años de edad y me robé un peso del monedero de mi mamá, ¿no? sí, Entonces cargas con un montón de cosas y tú dices, oye, ¿y dónde quedó Cristo? sí, ¿Dónde quedó que ninguna condenación hay para los que están en Cristo? exacto, Entonces perdiste el enfoque de Jesús, porque Jesús es la palabra. La palabra y exacto. Jesús son el mismo. Entonces Sí, cuando te desenfocas de Jesús y te desenfocas de la palabra, te empiezas a enfocar en tus propios argumentos. ujú, El argumento de Marta es, oye, yo estoy trabajando para ti. sí, Deberías de reconocerme y mandar a estos flojos a que vayan y lo hagan. que me ayudan. Que me ayudan, sí. Sí, claro. Sí. Y el enfoque también de una persona que está enfocada en sus errores, por ejemplo, pues está enfocada en que sabes que es que yo me descalifico porque yo esto y yo lo otro. Y algo que tenemos que ver es que Dios nos pide que nuestro enfoque siempre esté en Él. Sí, Es interesante en Hebreos capítulo 12, dice, puestos los ojos en en Jesús, Cristo, sí. ¿no? Y dice que Él es el autor y consumador de la fe. Entonces es el que inició la fe y el que va a terminar la obra de fe en nosotros, Exacto, siempre y cuando mantengamos la mirada puesta en Él. sí. Creo que ahí hay como un punto importante. Nuestra mirada nos va a determinar la obra de fe que Dios va a seguir haciendo en nosotros. ¿Por qué la obra de fe? Porque la fe viene como resultado de nuestra plena comunión con Él, Sí, de nuestro entendimiento de la obra que Él está haciendo y que seguirá haciendo. Cuando nos desenfocamos de eso, entonces es la obra que yo hago ujú. o la obra que yo haré. Y ahí es el peligro de caer en una religiosidad, ¿no? Sí, Y tratar de alcanzar cosas a nuestra manera, en nuestro camino, y Jesús es el camino, no podemos escoger nuestros caminos, hay uno solo, sí, y es ahí donde tenemos que seguir y seguir. Me gusta mucho cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, ¿no? sí, Pero él, hay que recordar que él vivía en Medio Oriente y los pastores orientales son los que caminan delante de la de la manada. rebanada. El Sí, pastor occidental los empuja. ajá. Es muy Ah, ok, diferente. Entonces, cuando sabemos que nos tenemos que enfocar en él y que él es el pastor, es porque su cultura que él vivió sí, finalmente era la cultura de un pastor oriental. Y por eso dice a todos, a los 12, cuando los escoge, síguenme. No les da una cita en cierto lugar. No, porque piensa como pastor, ¿verdad? Como pastor oriental. Y, y es lo que tenemos que hacer también, creo, en la iglesia. Ser la persona que la gente va a seguir, no empujar a la gente. Porque finalmente es forzar a la gente muchas veces. Pero cuando te siguen y que sabes a dónde vas tú, porque si tú sigues a Cristo vas a llegar donde tienes que llegar y claro, los que te siguen también. sí, Pero el enfoque implica que no hay ceguera, que sabemos muy bien
cuál es nuestra vida, nuestro propósito, nuestro camino. Sí, Yo creo que la ignorancia de esto nos puede llevar al desenfoque. sí, claro. Y creo que ahí hay un punto interesante que yo lo he notado. Hay muchos libros que nos hablan acerca de que enfócate en la meta, o enfócate en el propósito, o enfócate en el plan. Pero eso es secundario al primer enfoque que es Cristo. Claro. Porque todo lo demás, finalmente dice la Biblia que nosotros todo lo que hagamos lo hagamos gozosos. Ujú. Pero el gozo ya vimos que es resultado de la presencia, de la comunión íntima con Exacto. Él, de tener la mirada puesta en Él. Y entonces, ¿de qué sirve que alcanzáramos el propósito si no lo alcanzamos dentro del gozo del Señor? Ujú. El gozo del Señor es como que la clave de legitimación para que nuestras obras sean aceptadas, porque dice, sí hiciste todo eso y lo hiciste gozoso, ¿no? Oye, A Marta, veces no, sí, ay, no, con mucho, con mucho mucho peso, trabajo, con sí. mucho cansancio, mucha frustración, mucho enojo. O sea, la motivación detrás de la acción es muy relevante para Dios, Ujú. no solamente la acción misma, porque personas obedientes las podemos encontrar en una escuela militar. Sí, claro. Pero personas que sean obedientes derivadas de la fe, Sí. eso viene acompañado siempre con el elemento del gozo. Wow, sí. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien que logró algo y lo ves ahí todo acabado y todo medio muerto, y tú dices, oye, ¿qué onda? Y dices, ¿Qué te pasó? estás gozoso. Sí, está muy bonita la obra que hiciste, pero pues te costó toda tu vida, te costó la amargura, te costó no sé, muchas cosas. Sí, Es que, ¿sabes qué? Me desenfoqué. claro. No, sí logramos el objetivo, logramos el propósito, me enfoqué en lograr la meta, me concentré en servir a Jesús, pero cuando me desenfoqué de Él, perdí el gozo que implica el hecho de servirlo a Él. Claro, porque una vez que te metes a lograr cosas en tus fuerzas, puede haber momentos de gozos, pero hay muchos momentos de estrés, de afán, de Sí, temor, de momentos que tal vez todo se puede perder de una vez. ah, Nunca tienes la seguridad que llegarás al final y obtendrás realmente la recompensa que tú estás esperando en todo este camino, ¿no? sí, Nosotros es diferente cuando tenemos el enfoque en Cristo, sabemos desde el inicio cómo termina, desde el inicio, sí. porque Dios nos garantiza a través de la fe y la obediencia el éxito. Somos más que vencedores. Sí, Sí, fue tan claro con Josué, sí, harás prosperar tu camino si escuchas esto, si lo meditas, si lo obedeces y todo te saldrá bien. así es. Me gusta como Dios habla siempre de todo te tiene que salir bien, no Alvarez. parcialmente. Sí, Esa es la concesión que damos nosotros los hombres a veces. Bueno, no me fue tan mal. ¿Cuántas veces escuchas esto? sí, Eso quiere decir que no te fue muy no bien, te fue muy bien. la Sí, verdad, sí, sí, ¿no? sí, Entonces tenemos que reconsiderar a veces cómo estamos haciendo las cosas. sí. Finalmente Dios da una completa satisfacción. Ujú. Sí, el asunto creo yo que tiene que ver con que el enfoque lo podemos ver, digamos, desde el ámbito deportivo, ¿no? Ujú. Dice que una persona que va en primer lugar, perdón, una persona que va en segundo lugar tiene la mirada en el que va en el primer lugar, Sí, pero el del primer lugar tiene la mirada puesta en la meta. sí, Y el creyente no puede tener la mirada puesta en su pastor, tiene que tener la mirada puesta siempre en Cristo. por supuesto. El motivo del diezmo nunca debe de ser para mi pastor, Ujú. siempre debe ser una fidelidad y lealtad a la obra de Cristo. Claro, Eh, Mi actitud no debe estar determinada por mi entorno alrededor, debe estar determinada por la obra de Cristo en mi vida, ¿no? sí, Entonces Él es el que me produce el gozo, el que me produce el querer como el hacer, el que me da vida, el que me da gozo, el que me da paz, el que me da plenitud. Y perderse de Él es una estupidez, o sea, claro, perderte de todo lo bueno que es Él, pues es realmente alejarte de lo bueno que te atrajo cuando llegaste a Cristo. sí, Pero es muy fácil desenfocarnos.
yo creo que una parte del enemigo, desde cuando vemos en el Jardín del Edén, él empieza buscando que Eva empiece con un desenfoque de todo lo que tenía Sí, ¿ah? y se enfoque únicamente en lo que no tenía. Sí, Y esa es una receta básica para ser un infeliz, claro. para perder la felicidad. Sí. Eh, entonces, el enfoque es muy determinante. Hay personas que dicen, oye, es que sabes que me siento muy mal porque, ¿qué crees? No, no he renovado mi teléfono, ¿no? Todavía traigo el iPhone 13, ¿no? Algo así. Y tú dices, oye, no estás enfocado en lo realmente valioso. Lo realmente valioso no es tu nuevo celular. No, Lo realmente valioso es que tienes unos oídos para comunicarte, que tienes sí, boca para hablar, claro. que sabes que Cristo vive en ti. Ajá, Exacto. porque la vida está preparada para frustrar a todo aquel que se desenfoca de lo verdaderamente importante. Me encantan las palabras de Jesús como confronta a Marta. Ujú. Marta, Marta, afanada y turbada. El primer punto es, nos desenfocamos, nos turbamos y nos afanamos. Así es. El afán, cuando ves a alguien afanado, es alguien que se desenfocó. Acuérdate que no es llegar a Acapulco, es disfrutar el viaje de aquí a Acapulco, Sí, ¿no? también, Sí, claro. o sea, el asunto no es, ¿sí me explico? Porque si mueres en el camino o cualquier cosa, Ujú. sabes que viviste gozoso, ¿sí me explico? Exacto, Ajá. No es exacto. el asunto realmente la meta a la que llegamos, sino que como no perdí el enfoque, durante todo el proceso de llegar a la meta, permanecí con gozo. Ujú. Y el gozo que permanece, quiero decirles que el gozo es una muestra de fe a Dios. Exacto. Porque dice, oye, ¿y ese cuate qué le pasa? ¿Por qué está gozoso? Y le pregunto, oye, ¿y por qué estás tan feliz? Es que Cristo es mi Señor. Es que Claro. Cristo me salvó. Sí. Es que Él es mi plenitud. ¿Y dónde está? Aquí lo tengo. Viene conmigo. Está en mi corazón. Y dices, Exacto. oye, pero ¿cómo? Entonces no te falta nada. Entonces no tienes ningún problema. Entonces no tienes nada que lamentarte. Y dices, ¿sabes qué? Es que todo lo demás se opaca delante de la luz de Cristo, Es ¿no? Es secundario. secundario. Sí, claro. Y lo curioso de esto es que en cuanto más te enfocas en Él, das más fruto. Por supuesto. O sea, Por alguien puede supuesto. decir, es que estás diciendo que entonces nos conformamos con una vida mediocre. No, No, te no, estoy no, diciendo que no. lleves la vida a la máxima altura, al mejor nivel. ¿De qué forma? Enfocándote en Él. Ujú. Porque cuando te enfocas en Él, es curioso que es entonces cuando nosotros damos lo que la Biblia habla de mucho fruto. Sí, El mucho fruto está determinado por quien no se enfoca en el fruto, claro. sino quien se enfoca en quien produce el fruto, que es Dios. Exacto, exacto. Es sabiduría finalmente todo esto. Sí, así es. Porque sí, el diablo va a trabajar mucho en la distracción. Sí, Porque pues, distraído ya se te olvidó realmente por qué estás aquí, qué vas a hacer, qué es lo que Dios te estaba hablando, se te olvida y regresas. Muchas veces la distracción nos regresa a la vida natural. sí, Lo vemos entre María y Marta. Una era espiritual y la otra era carnal finalmente. sí, Las dos amaban a Jesús. sí, Pero estamos seguros que las dos se salvaron, sí, claro. pero el enfoque era diferente. Sí, Y muchas veces llega la presencia de Dios a nuestra vida y seguimos ocupados en nuestras cositas, ¿no? sí, En lugar de dejar todo, porque Jesús dijo, María ha escogido el mejor lugar. la buena parte, sí. Sí, Y y, esta nos le será quitada. exacto. Sí, Entonces, cuando tienes el enfoque, hay una protección sobre este enfoque, sobre este lugar que escogiste de estar cerca de él. sí, así es. Sí, finalmente vemos ahí que también es interesante, digo, la parte donde María estaba sentada a los pies de Jesús, Ujú. ¿no? En ese momento es importante ver que nosotros todavía no estábamos sentados juntamente con Cristo, ¿no? Porque Cristo tampoco estaba sentado en esa parte, ¿no? Claro, Pero llega el momento donde la respuesta de Marta es afanada y turbada estás, pero solo una cosa es, y le dice una cosa importante, es necesaria. sí, O sea, no es optativa, es, por ejemplo, ¿qué es necesario? Necesario es respirar, sí, necesario es tomar agua. sí. Entonces, cuando vas al tema de necesidades, Jesús deja ahí clarísimo, Ah, sí, no, no, hay algo que por favor no te lo pierdas porque te vas a morir. sí, exacto. No te pierdas de esto porque te vas a morir. Solo una cosa es necesaria
Y la necesaria es la comunión con Él. Exacto. ¿Qué te parece si paremos aquí ahorita? Vamos a seguir con el tema. Nos vamos a despedir de ustedes ahorita. Seguiremos con los programas siguientes, pero recuerdan también, siempre en victoria.